Bueno, pues si no hay más preguntas, pasamos entonces a la segunda parte de esta sesión, que es la mesa redonda. Como todos sabéis, a finales del año pasado la Comisión Europea aprobó el paquete de la economía circular, en el que la reutilización juega un papel muy importante, ya que presenta muchos beneficios económicos, sociales y también, por supuesto, para el medio ambiente. Sin embargo, la reutilización presenta una serie de retos, muy en especial relacionados con su gobernanza. Hay muchos de ellos, pero no tenemos tiempo para tratar más que unos pocos, y hemos decidido centrarnos en 4 de ellos, que son la participación ciudadana y la implicación de los stakeholders, las estrategias de comunicación, la innovación y los aspectos financieros, porque consideramos que estos 4 temas van a ser fundamentales en el cambio sistémico que se necesita para la transición hacia una economía circular. Entonces, Tomás Petitguyot, como sabéis, no está, pero sí hemos podido recoger 2 respuestas a estos temas. Entonces, si os parece, planteamos la pregunta del tema correspondiente y paso primero su respuesta y después ya pasáis vosotros a contestarla. Entonces, vamos a empezar con la participación pública y la implicación de los stakeholders. Ambos son cruciales para el buen desarrollo de los proyectos de reutilización, pero a la vez son uno de los principales desafíos que presentan los proyectos. Entonces, ¿cuáles consideráis que serían las principales acciones para hacer frente a este gran reto? Entonces, con vuestro permiso, voy a pasar la respuesta de Tomás Petitguyot. In the Water Framework Directive, and so as regards public participation, as you may know, this is one of the basic principles in the Water Framework Directive, and we think indeed this is very much important that this participation is ensured in the development of water reuse project, but also in the planning stage much in advance. And in the guidance document that I mentioned, we have elaborated a number of key messages to guide member states and managers in ensuring this participation of stakeholders at the relevant stages of the planning and the development of the projects. And yes, I can confirm this is something that must be ensured to achieve success in these projects, but also in the acceptance by the public. And this is very much related to other communication issues. If you want to... Perdón, si queréis contestar a las preguntas, no sé si quieres empezar tú, Bruno, por ejemplo. Yes, again in English. What is absolutely clear is that there is no reuse project when there is no strong need. At the same time, the difficulty we have most often are not coming from the very local situation. The difficulties we have with stakeholders are more larger, and probably it could be interesting to have some kind of toolkit in order to have a very well prepared message to explain what we have been doing with the Either Works and also with the implementation of regulation. We are not discovering the wheel each time. We are applying good practices, and it could be possible probably to organize this kind of local communication with very well-known situation, experience, feedback, return on experiences, which can demonstrate that definitely reuse is safe, reuse is economically interesting for
at the local and at the global level. So I think one way to convince the public and the stakeholders of the importance of the feasibility of the project is really to give most valuable feedback from what has been done for decades. Gracias, Bruno. Conchita, si quieres comentar algo. Pues sí. La participación ciudadana en la reutilización, como antes he comentado en la respuesta a la primera pregunta que se me ha hecho, la hemos realizado a través de, pues de las medidas incluidas en el programa de medida de los planes y en ese proceso de información pública de los planes, que desde luego quisiera decir que aunque puede tener aspectos que pueden ser mejorados, pero realmente la participación pública que hacemos en España de nuestros planes es bastante buena. Es muy buena, tenemos unos mecanismos de participación que desde luego no tienen otras demarcaciones en Europa, y yo creo que eso pues hay que ponerlo un poco en valor y apreciarlo, no solo para apreciarlo, hacer este ejercicio de apreciación, sino para poder solventar en aquellos aspectos que así lo requieran, ¿no? Entonces, la participación ciudadana a la hora de planificar la reutilización, yo creo que los planes hidrológicos pues, son el instrumento para fomentar esa participación ciudadana. A nivel de proyecto, yo creo que sí que es importante, y creo que casi me lo voy a reservar para la parte de la comunicación, el seguimiento de las actuaciones, el seguimiento de los proyectos. Es muy importante a la hora de saber si realmente estas actuaciones y estas medidas y estos planes son realmente efectivos para cumplir los objetivos para los que están hechos, ¿no? Entonces, ahí sí que es verdad que es necesario hacer un ejercicio de seguimiento y de los proyectos desde el momento en que se plantean hasta el momento en el que, en el que se están ejecutando, y en esto la participación con los interesados, los directamente afectados por el proyecto, es fundamental, es interesante. Yo creo que son buenos que existieran foros en los cuales se pudieran compartir, ¿no?, estos temas. Y desde luego doy muchísimas gracias al representante de Euro, a Bruno, porque repite que el agua reutilizada es safe, es segura. Y yo creo que es un mensaje que hay que trasladar. Nosotros estamos teniendo dificultades en Europa ante algunos países para trasladar ese mensaje y para llevar adelante esta iniciativa. Con lo cual, me apunto a ese mensaje. Jorge, si quieres aportar algo. Sí, yo en ese punto quiero separar entre la percepción pública y la participación de los consumidores en forma particular, y los stakeholders, donde incluyo los agricultores y los representantes de los ministerios. Respecto a la percepción pública en general, fuera del nivel del público de saber de que, entre otras cosas, hace reutilización, y la necesidad de desarrollar entre el público la seguridad de que sus representantes, que son los ministerios y los agricultores, hacen las cosas bien. Nadie va a un mercado y compra tomates y pregunta si están regados con aguas residuales tratadas o con agua natural. O sea que el consumidor menos está mezclado en ese tipo de cosas. Con respecto a lo que ocurre a nivel de los agricultores tienen que sentir lo que dije antes, que tienen un agua segura no solo desde el punto de vista que reciben la cantidad, sino que la calidad es una calidad que no los afecta desde el punto de vista del nivel de producción, la calidad de la producción, qué pasa con sus suelos, etcétera. La mayor función o la más responsable es de los ministerios. Yo trabajé durante 30 años en el Ministerio de Agricultura
dirigiendo la parte de utilización de aguas residuales tratadas y me sentí siempre en el medio entre los agricultores que quieren conservar sus intereses y el consumidor. O sea, el ministerio es el que tiene los ministerios, y no es solo el Ministerio de Agricultura, Ministerio de Salud Pública, etcétera, tienen que dar la seguridad de que ese agua que yo estoy de acuerdo con Bruno, de que son extremadamente seguras, realmente son seguras, se utilizan en una forma correcta. De cualquier manera, la utilización es un poco diferente de las aguas naturales y no perjudican no al agricultor y no al consumidor y no a quienes no tienen representantes generalmente en las discusiones, que son las fuentes de agua naturales y el medio ambiente, o sea que no perjudican a nada. Gracias, Jorge. Muy relacionado con la implicación de los stakeholders y con la participación ciudadana están las estrategias de comunicación. Son necesarias estrategias de comunicación activas, hechas a medida, para que todas las partes implicadas, lo que supone la ciudadanía, los responsables políticos, los operadores, los creadores de decisión y de opinión y cualquier otro grupo de interés, sean conscientes de la complejidad del ciclo del agua, de la necesidad de reutilizar y de los beneficios que están asociados con la reutilización. Entonces, ¿cómo debería diseñarse e implementarse una estrategia de comunicación efectiva y eficiente para la reutilización del agua? Voy a pasar la respuesta de Tomás primero. As regards communication, we are very much convinced that the public opinion not sufficiently aware of the actual risks and benefits of water reuse, and we would like to work together with member states on increasing awareness about this. And we think that indeed transparency is a key requirement alongside with the development of water reuse. We have a number of evidence in many projects, many areas where this transparency has led to a very much enhanced acceptance by the public, and even in schemes, reuse schemes for indirect potable reuse, which is generally seen as the most sensitive case. We have examples, for example, in Singapore, but also here in Europe, in Belgium, where including a strong communication component has ensured a wide acceptance by the public and has been able to lower very much significantly concerns about possible risks. Conchita, si quieres empezar tú esta vez por cambiar un poco el orden. Bueno, vamos en plan circular, ¿no? Como la economía. A ver, estrategia de comunicación. Este foro es una buena estrategia de comunicación. Empezaría por ahí, ¿no? Yo creo que la mejor estrategia de comunicación es eso, comunicar lo que se hace y comunicarlo con un foro como el cual vamos a tener la oportunidad de conocer de primera mano lo que hace cada una de las personas implicadas en el proceso de reutilización y, afortunadamente, y para eso están los profesionales de la comunicación, como tenéis, por ejemplo, en AEAS y en las asociaciones que estáis aquí organizando esto, y en la medida en que desde el Ministerio también lo podamos realizar, comunicar esto y contar a la ciudadanía qué es lo que se hace. Pero, sin embargo, yo sí que quiero resaltar que los ciudadanos no son tontos, no somos tontos, ¿no? Entonces, una comunicación tiene que basarse en figuras, ¿no? En números, en cifras, en una información. ¿Qué se comunica? Se comunica información.
Y la reutilización es una información técnica. Entonces, a la hora de hablar de reutilización, yo creo que para poder abordar una buena estrategia de comunicación y para poder hacer una buena participación pública en la que todos los interesados estén implicados, lo que tiene que haber es una base de conocimiento, de información sobre reutilización. Y, desde luego, yo entiendo que si vamos a algún tipo de requerimiento legislativo, mucho me extrañaría que la Comisión en ese requerimiento no tuviera un requerimiento de reporte, ¿no?, de cómo esa iniciativa, esa normativa se sigue y se implanta. Yo creo que en España se hizo un trabajo muy pionero desde la Dirección General del Agua a través del CEDEX en hacer una base documental sobre las prácticas de reutilización. Este tipo de información yo creo que tiene que seguir viva, que tiene que seguir en marcha, ya no en la reutilización, sino en cualquier otro aspecto de la gestión del agua que tengamos. Pero estamos aquí en reutilización y qué mejor estrategia de comunicación aquella basada en información fiable y que dé transparencia en cuanto a la gestión y a la tecnología implicada en la reutilización. Perdón, se me ha ido la cabeza. Muchas gracias, Conchita. Jorge, si quieres comentar algo. Yo vuelvo a la parte anterior. No estoy seguro que en todos lugares el público general está maduro para recibir una comunicación sobre el tema. Y por eso yo considero de que es un poco temprano para tratar de explicarle al público en mucho detalle cuál es la reutilización, en especial cuando parte de los stakeholders, de los ministerios o parte de los profesionales, inclusive los agricultores, no están convencidos de que la reutilización es un buen medio. Yo pienso que la comunicación tiene que estar concentrada en estos momentos en el eslabón más importante que hay. Perdonen, pero yo siempre hablo de la reutilización en base al uso en la agricultura. Así que no tomo en cuenta el resto de la reutilización. El eslabón más importante es el agricultor mismo. Si el agricultor mismo no está convencido de que tiene que utilizar agua residual tratada, todo lo que no lo va a utilizar bien, no la va a querer utilizar, va a tratar de acortar caminos para ahorrarse dinero y todo eso. La mayor parte de la comunicación tiene que estar ahí, y comunicaciones en la percepción del agricultor y también técnicamente. Técnicamente no es lo mismo utilizar agua natural que agua residual tratada, desde filtración especial, desinfección, efectos sobre el equipo de riego, efectos sobre el suelo. Hay toda una serie de cosas que hay que hacer. O sea, hay comunicación de convencer del uso y comunicación técnica de todos los aspectos técnicos que partes están en el estándar que nosotros publicamos. Muchas gracias, Jorge. 18, Bruno. Yes. I will begin with two questions. Who in this room is against reuse? Who is not? And do you know, when we ask general public, like Jorge was saying, do you know how many people are making the difference between drinking water and wastewater? In Europe, roughly 50% only. When we just raise a question to someone in the street, you have one chance over two that it doesn't make the difference. So I completely agree with Jorge. It's very difficult to deliver a message when people just don't understand what we are talking about. And I remember we had a similar situation a few years ago, something like 20 years ago, with the reuse of sludge on farmland. In most of countries in Europe,
we were facing a lot of opposition coming from sometimes food industry, coming from farmers, coming from consumers. We didn't really know where the opposition came from the first time, but it was going in a circle between all those actors, and at the end, we had no options, either reuse, recycling on farmland, either incineration or landfill. All routes were progressively blocked. It was really a problem. And in France, we have organized a citizen conference. It's a model which came from Nordic countries. They are more used to involve public participation. But this process is quite interesting because we select just a panel of 15, 20 people around the population, amongst the population, and we just teach them we had to teach them what was recycling of sludge on farmland, what was incineration, what was landfilling, composting, etc. It took several months with conferences, with academics, with a representative of national, local authorities, of a lot of our companies which are involved in technical aspects and in the service. And at the end, we had this conference which was co-chaired by the Ministry of Environment and the Ministry of Agriculture. And at the end of this conference, there were a few questions raised to this panel of citizens. And globally, they say that, of course, we have to do something with our sludge. If we just don't finish the process of getting rid with wastewater. And it was clear that the main option for rural areas has to be the recycling on farmland. For big cities, it was considered that incineration was a way to consider. And in between, a lot of other options has to be implemented. But at the end of this conference, we had really the positioning of the citizen, which was saying, okay, now we have understood, and now we consider that, okay, all rules have to be looked, and depending on the local situation, you have to choose. And I think that for reuse, we are facing something like similar. If we don't have water, what shall we do? If there is an opportunity, if there is available treated water, wastewater, if there are needs locally, why don't we try to match? And I think that could be maybe a conference to organize at the EU level, just to see how citizens can really face with the situation like we are doing, all of us, every day. We know, and because we know, we understand what can be done, and we agree when we have a valuable solution. I think that we really have to take time to make people aware of what the possibilities are and what reuse can offer as a solution. Thank you. La complejidad de los retos de la reutilización del agua requiere nuevas soluciones innovadoras, y no solo relacionadas con las tecnologías sostenibles, sino también con nuevos modelos de negocio, nuevas interrelaciones, nuevas formas de gobernanza e incluso políticas innovadoras del recurso.
¿Cuáles son los principales campos, en vuestra opinión, que requerirían de estas soluciones innovadoras y en qué consistirían estas soluciones? Aquí ya no tenemos respuestas de Tomás, con lo cual podemos empezar por Jorge, por ejemplo. Lógicamente, la reutilización necesita innovación organizativa, porque ahora tenemos agua que se produce durante todo el año y consumidores que la consumen en forma estacional, en especial cuando se habla de la agricultura. Hay alguien que tiene que recibir el agua ese y hay alguien que tiene que repartir el agua esa, y no siempre es la misma empresa de aguas que provee el agua en la ciudad y la misma empresa de aguas que trata el agua después. Ese es un aspecto, el aspecto organizativo. El otro aspecto es de que no tenemos tiempo para desarrollarlo, pero en todo el camino es las aguas a ser reutilizadas desde la planta de tratamiento, desde la salida de la planta de tratamiento. Sigo con el ejemplo de la agricultura, hasta que sale del gotero, del aspersor o del riego hay toda una serie de aspectos que hay que tomar en cuenta. Y eso lleva a innovación en el campo de la investigación. No tengo tiempo para desarrollar eso, pero no es lo mismo agua con una concentración un poco más alta de sal, agua natural, que agua residual con una concentración más alta de sal, que al mismo tiempo tiene también boro alto y nitrógeno alto y materia orgánica alta. O sea, abre un aspecto muy amplio en el campo de la investigación. Desde el punto de vista técnico, reservorios, cómo construirlos, cómo manejarlos, cómo mantenerlos, la distribución del agua, qué pasa dentro de la tubería que distribuye el agua, y toda una serie de artefactos que existen en el río que no existían antes y que se están desarrollando o se desarrollaron para la reutilización. O sea, ese es un campo donde también tienen que entrar mucho las empresas privadas, que son responsables de desarrollar todo tipo de equipos técnicos o de hacer diseño, empresas de ingeniería, etcétera. Es un campo muy, muy amplio, que es muy pequeño, relativamente pequeño hoy en día en el mundo, pero que la reutilización va a existir en todas partes del mundo, no solo en Europa, no solo en Estados Unidos, sino que en todas partes del mundo. Muchas gracias, Jorge. Gracias, Jorge. Conchita, si quieres continuar tú. Sí, gracias. Pues sí, la innovación en la reutilización, como en todos los aspectos de la gestión del agua, es una componente fundamental en la reutilización. Bueno, pues aparte de la investigación y los proyectos de I+D, los proyectos de investigación y desarrollo que ayudan a mejorar y a tener tecnologías cada vez más eficaces y eficientes para poder hacer frente a los retos de la ciudadanía ante las aguas reutilizadas. En este caso, yo creo que eso es un tema que no debe de dejar de abordarse. A veces el hecho de tener la innovación, ¿no?, y por delante nos parece que tengamos que obviar el seguir abordando la I+D, la investigación que nos ha permitido, y como todos sabéis, porque sois usuarios y desarrolladores de esta tecnología, el estar en donde estamos en este momento. Eso por un lado. Por otro lado, en lo que me respecta a mí como administración pública, a nosotros nos interesa muchísimo, y en eso creemos que las TICs, ¿no?, las tecnologías de la información y la comunicación, pueden hacer mucho por ello. Es el poder tener información que nosotros podamos manejar para comparar el éxito, los fracasos, las oportunidades, las fortalezas de las actuaciones que llevamos a cabo. En eso yo creo que tenemos un campo de innovación, no sé cómo llamarlo, innovación socioeconómica, o no sé cómo llamar esto, pero
todo lo que nos permita el poder avanzar en tener información comparable, el hacer un seguimiento de los proyectos, de las actuaciones, el saber si lo que se planifica realmente cumple sus objetivos y hacer todas esas innovaciones que nos permitan integrarlos, pues eso, ¿no? En las opiniones de los usuarios, la información que procede de las depuradoras, cuáles son los problemas locales que se tiene. Todos esos aspectos, desde luego, nosotros como administraciones públicas son importantísimos, son fundamentales y son con los que nosotros, a fin de cuentas, tenemos que trabajar. Pues muchas gracias, Conchita. Bruno. Yes. In fact, when we are talking about circular economy, it can be reuse of treated wastewater, it can be recycling of phosphorus or other valuable compound in wastewater. It's a bit interesting to see that from one point there is a strong push to develop this circular economy, and on the other hand we have a number of barriers which are raised each time we improve, each time we know more, each time we innovate in knowing more into details about micropollutant, about microorganism, about impact on crops, on everything. Because we identify what could be a problem, that just the impression which is kept by a lot of stakeholders, I would say, is, okay, there is a risk. And it is very difficult to develop any kind of circular economy strategy. It can be, we know that we are talking about wastewater reuse today, but it's something similar in the waste, solid waste field. There are always a lot of barriers which are raised because of possible risks. And as soon as we learn more from those risks, some people are saying, okay, if you continue to look for risk, this is because there are risks. And then I think that there could be a real field of innovation in the communication strategy, like you said also before. It's really to make people understand what we are talking about. When we are talking about micrograms or nanograms of compounds, it has nothing to do with the quantity of pesticides, fertilizers, which are spread by farmers to help the crop to be nice, yellow, or etc. So we really have to improve and to innovate also in this communication of risk and benefits. And the other also important aspect, but maybe we'll deal in the last question, is about the business model. The difficulty we have is not to implement a good technology, is to have someone who is willing to pay for it, to pay for the water, to pay for the service. And that's something we have to work also in depth to be able to have sustainable project, new sustainable project. Thank you, Bruno. Como Bruno ya nos ha adelantado, otro de los obstáculos más importantes para la reutilización del agua es la falta de incentivos financieros. Y además de esto, hay otros aspectos económicos que también suponen una dificultad o un reto,
como son precios del agua y unos modelos de negocio no siempre adecuados, la recuperación de costes, ese gran tema, y tal vez evaluaciones inconsistentes de los costes y de los beneficios de la reutilización, de los proyectos de reutilización. Entonces, ¿cómo se podrían abordar estos desafíos? If you want to start, Bruno, this time. Yeah. So business model. Business model is key, as we all know. And today, we because of the fragmented governance. Because of fragmented governance at local level, it's really difficult to have an authority who is really in charge of the whole area, of the whole sources and use of water. And this is a real economical crucial issue to find someone we will be willing to pay for having a secured water, because what we know also is that the quantity of water delivered by the wastewater treatment plant is on a yearly average quite well known. So this is probably what we have to work on. The most importantly is really to organize the governance and to have a real possibility of cost recovery by applying a proper bill for treated wastewater. And that should be possible because, as Jorge said, quite often this additional water resource is less costly than a lot of others, when there are others. But really, I've shown you the picture of Nozedo. The cost paid by farmers to get water 6 months a year is dramatically low. But it's an economic gain for the whole region. So it has been decided that it has to be like that. And that means that I'm not saying who has to pay. I'm just saying that locally we need to find a solution for the global interest of the region. Thank you, Bruno. Jorge, si quieres continuar tú. Por supuesto que en el estándar no hay ninguna discusión económica, pero yo les puedo nuevamente de mi experiencia. Y la pregunta es quién paga y quién financia la reutilización. Y yo les quiero presentar dos modelos económicos que son independientes. Yo vivo en la ciudad, en Israel, pago por el agua que consumo, pago una cierta cantidad para el tratamiento de las aguas residuales y de los lodos que yo pago. Es un modelo económico. Como yo, hay otros 8,5 millones de israelíes que hacen lo mismo. Y por el otro lado, el otro modelo económico, agricultores reciben agua de origen natural de lagos, hoy en día reciben una parte desalinizada y pagan por ese agua. El único contacto que hay entre esos dos modelos es la competencia por la misma fuente de agua. Cuando empieza el problema, la discusión,
cuando los dos modelos están mezclados. Ahora yo pago por el agua, pago por el tratamiento del agua y los agricultores reciben mis aguas residuales tratadas para utilizarlas como fuente de riego. Y la cuestión es ahora quién paga qué en ese círculo. La solución que se encontró en Israel es de que el agricultor, la obligación de tratar las aguas residuales es de quien usa el agua, que es el uso doméstico, el uso industrial, en parte también uso agrícola, en ambos en esas cosas. A la salida de la planta de tratamiento, el agua es a paso a los agricultores con un valor de cero, un valor económico de cero. El agricultor no tiene que pagar, hoy en día ya tiene que pagar por una mejora en el tratamiento, una cierta cantidad muy pequeña, pero tiene que pagar. ¿Qué es lo que paga el agricultor? El agricultor en estos momentos tiene que recibir el agua, tiene que construir reservorios, tiene que mantener los reservorios esos y manejarlos, tiene que pagar energía porque la mayoría, todo el riego en Israel es riego a presión, y tiene que pagar por los gastos de mantenimiento del equipo de riego. Entonces aquí ha habido una distribución salomónica de los costos. Los dos modelos se mezclaron y cada uno paga su parte. ¿Cuál es la función ahora del gobierno, de los ministerios del gobierno en sí mismo? Primero de todo, que haya una decisión estratégica, que la reutilización es una parte integral del sistema del agua en el país. Eso es muy importante. Y si es importante y es un objetivo estratégico, ahora hay que ver qué es lo que puede hacer desde el punto de vista económico el gobierno para ayudar en eso. Y en ese asunto está la financiación. Porque si un agricultor tiene que el primer año que recibe agua residual pagar por toda la construcción de un reservorio y por las líneas de agua residual son completamente separadas de las aguas naturales y tiene que pagar todo eso, es muy difícil. Y en ese caso el gobierno puede intervenir con financiación, inclusive con, ¿cómo que se llama? Regalándole dinero a las asociaciones de agua o a los agricultores para conducirlos a ese objetivo estratégico de la reutilización. Gracias, Jorge. Y ya para finalizar, Conchita, si quieres comentar algo. La verdad es que Jorge ha mostrado un panorama bastante claro, ¿no?, de lo que sucede en cuanto a la recuperación de los costes del servicio del agua reutilizada, en particular para la agricultura. Bueno, aquí dos cuestiones que yo simplemente quería señalar. Una sobre financiación. Desde luego, si se quiere promover la reutilización del agua, hay que poner dinero en ello, hay que promoverlo y hay que invertir en proyectos que sean, bueno, pues que tengan un equilibrio económico. Eso es fundamental. Y ese equilibrio económico, bueno, pues pasa por cómo se recuperan, ¿no?, estos costes de la financiación. Yo simplemente añadir que en cuanto al nivel de recuperación de costes, yo creo que lo importante es la transparencia, el comunicar y que todo el mundo sepa quién está pagando el qué, ¿no? Eso es importante. El precio del agua, ¿de qué se compone? ¿Quién está pagando por cada una de las componentes que tiene ese precio? Y quién, ¿no? ¿A quién se le están repercutiendo las inversiones que se realizan en materia de agua? Yo creo que es un ejercicio que es muy importante de realizar. Nosotros tenemos actualmente una legislación en un marco económico financiero que es el que es. Mientras sea así, pues tendremos el nivel de recuperación de costes que tenemos y sobre el cual, bueno, pues yo no tengo nada que decir más que todo lo que se haga en este tema, y que me parece fundamental abordarlo, tiene que ser un ejercicio de transparencia y de claridad en cuanto a quién está pagando quién y la ciudadanía hasta qué punto, ¿no?, está dispuesta, ¿no?, a soportar o no determinados costes, o los usuarios hasta qué punto están dispuestos a soportar o no determinados costes, y en eso que duda cabe que son decisiones que, bueno, pues son decisiones de públicas, ¿no?, de políticas y de acción un poco de las administraciones, ¿no? Todo esto teniendo en cuenta de que de que tenemos un régimen económico financiero por ley que tenemos que cumplir y que de hecho pues se cumple.
Gracias, Conchita. ¿Me vais a permitir que antes de pasar a la ronda de preguntas pasemos un último mensaje de Thomas Petit-Guyot? Es muy breve. Yeah, unfortunately, I couldn't be with you today, and I'm afraid this presentation will lack a bit of interaction. Just to tell you that the Commission is very much interested in your contribution to this initiative and your feedback. Let me tell you that in the common implementation strategy that I mentioned, the platform that we use to work with the member states and organizations on the Water Framework Directive, we have very regular contacts with your representatives. I would mention the Spanish authorities that have an very active role in this work at EU level, together with us. The representative of the water services and operators with Euro, and also the representative of the NGOs with the European Environment Bureau. And so I would advise you to liaise with your representatives in this forum to raise any question, transmit any feedback, or ask for any further information. But I'm still very happy to have you also in direct contact if needed. Pues si alguien quiere plantear alguna pregunta o hacer algún comentario a los ponentes, es el momento. Hola, soy Merce Baldi de GESI Nima. Yo quería comentar un tema que es que desde que se hace una planificación de una infraestructura hasta que sale el concurso de licitación y hasta que se realiza el proyecto constructivo pueden pasar 4 años, una cosa así. Entonces, de cara a promover la investigación y el desarrollo, creo que sería interesante tener en cuenta la posibilidad de introducir mejoras en los proyectos constructivos. Yo entiendo que a día de hoy se sea muy cauto en cualquier cambio respecto a lo que es la licitación por la coyuntura actual, pero sí que sería interesante que esto se permita o se tenga en cuenta ya en la propia licitación, la posibilidad de introducir mejoras tecnológicas que hayan podido aparecer en ese camino de los 4 años desde que se plantea una necesidad de una infraestructura hasta que se realiza el proyecto constructivo para pues eso, ser más eficiente, más sostenible y utilizar las mejores técnicas disponibles en cada momento. ¿Era una pregunta dirigida a alguien en concreto, un comentario? Vale. Gracias. Pues sí, realmente los tiempos se dilatan tanto que a veces es verdad que se puede perder la capacidad de mejoras. Bueno, pues es un campo en el que hay que también introducir estas innovaciones de las que hablamos antes y el ser capaces de buscar formas de efectivamente poder introducir de alguna manera las mejoras que se pueda tecnológicas que pueda introducirse. Es un tema que no es fácil, ¿no? Porque es verdad que los proyectos son muy complicados desde la redacción hasta la licitación, pero sí es un tema que a nosotros particularmente nos interesa y cualquier actividad en ese sentido que pueda moverse en ayudar a las administraciones a mejorar la introducción de estas mejoras, desde luego es muy bienvenido. Nosotros de la Dirección General del Agua tenemos algún contacto con otras administraciones, con el Mineco fundamentalmente, para poder abrir este campo del pues la compra pública de innovación, las compras precomerciales, todo este tipo de cuestiones que para las cuales hay ahora una pequeña disponibilidad de fondos que permiten el poder avanzar en este aspecto y hacer que los pliegos sean, pues eso, tecnológicamente más competitivos. Así que hacemos lo que podamos desde aquí y os animo también al foro a que nos ayudéis a las administraciones a que podamos
a que podamos abrir vías para la introducción de estas mejoras. Una pregunta otra vez para Conchita Marcuello. Usted ha indicado la importancia de que haya transparencia en el tema de quién paga qué por el agua. ¿Existe ahora mismo transparencia en el Estado español sobre este asunto? Y si no existe suficiente transparencia, ¿qué se podría hacer para aumentar la transparencia? Bien, sí, yo creo que existe transparencia en el sentido de que a nivel de las demarcaciones hidrográficas la recuperación de los costes es pública. Tengo aquí compañeros míos que están por aquí en el foro y así lo pueden transmitir, ¿no? Se publican las tarifas que paga cada uno de los usuarios, se publica el coste, ¿no?, de lo que supone las inversiones, el balance, bueno, lo que paga cada uno. Entonces yo creo que sí que se es transparente. De lo que yo no estoy tan segura si somos eficaces en comunicarlo adecuadamente, si todo el mundo lo conoce adecuadamente, ¿no? Cuando hablábamos antes de las estrategias de comunicación, una cosa es, bueno, yo me considero transparente como administración, pero otros me ven transparente o no me ven transparente a mí. Entonces, yo creo que son como dos partes de la misma moneda. ¿Alguna pregunta más? Todavía tenemos unos 8 minutillos, si alguien quiere preguntar algo. Sí, buenos días de nuevo. Respecto al tema de las estrategias de comunicación, participación, transparencia que se están planteando durante la mesa redonda y en el marco que se habla de economía circular, yo creo que una buena idea es la de empezar a dejar de hablar de aguas residuales como concepto, ¿no? Porque ya se le está tratando de origen como un residuo. En lugares donde el agua es bien escaso, simplemente estamos hablando de un recurso que hay que reconvertir para poder ser valorizado, o sea, nutrientes, agua, por otros aspectos, ¿no? Entonces yo creo que eso es un avance importante porque a veces nosotros mismos estamos promocionando a veces los prejuicios hacia el agua según su origen y no según su calidad. Con el ejemplo que se ponía antes, de si un consumidor va a un supermercado y le dicen, oye, es que esto está regado con aguas residuales tratadas, bueno, ya se le está poniendo una connotación, a lo mejor el agua es de magnífica calidad. Y la alternativa son unos tomates regados con agua de un acuífero que tiene problemas de intrusión marina, problemas de contaminación de otros orígenes y que se considera agua natural, pero que está creando problemas ambientales, incluso en cuanto al riego, peores que la propia agua residual o regenerada, como se llama ahora en la normativa española, que tiene incluso mejor calidad. El agua, la reutilización creo que tiene unos componentes mucho más amplios que son simplemente el tema del uso y un tema económico, del uso final del agricultor o el que ría el campo de golf. En zonas de escasez tiene que ver con la adaptación a las condiciones de cambio climático, por ejemplo, donde incrementa la evapotranspiración, los recursos naturales se reducen, las alternativas son la desalación de agua de mar con un mayor coste energético y mayores problemas de contaminación en otro lado, incluso con peor calidad agronómica que el agua regenerada. Entonces yo creo que una estrategia de comunicación interesante y la economía circular creo que es una oportunidad es intentar trascender ese concepto de agua residual, con esa connotación negativa que tiene, para aplicar, innovar en la comunicación y aplicar otros conceptos, para un poco avanzar en la promoción de la reutilización. Donde ya hay experiencia de años en reutilización, los agricultores no rechazan el producto porque ya han podido conocer de primera mano la calidad que se puede conseguir y los beneficios, ¿no? Yo creo que la sociedad es la que nos falta ahora para que conozca esos avances, ¿no? Gracias. No sé si queréis contestar alguno o hacer algún comentario respecto a esta aportación que nos han hecho. Yes, I fully agree with you. And that's why I was mentioning that in the frame of the circular economy, most of the time we hear criticism and we hear about risks and not about benefits. You were mentioning the possible pollution of groundwater, but if you consider the river water, when you discharge
wastewater treatment plant effluent from a wastewater treatment plant. And when you take the river flow few hundred meters just after this discharge for irrigation purposes, you might have water which is very poor quality compared to the treated wastewater which is dedicated for reuse. So I fully agree with you. We have to change the way to talk about this reuse option as the real new water resource. That's what they do in Singapore. They call the treated wastewater for reuse the new water. Nothing new. Nothing new, but just a way to call this water differently. So maybe we can also innovate in this regard in order to make our produce more attractive. Gracias, Bruno. Creo que había una pregunta por ahí al fondo, sí. Daniel Prats, de la Universidad de Alicante. Un poquito en la línea de los comentarios de esta última intervención. Bueno, yo pienso que efectivamente uno de los principales problemas para la reutilización es el tema financiero. El coste, y dentro del tema financiero, el coste del tratamiento adicional del agua. En España y en muchos países europeos el modelo es similar al que se nos ha presentado para Israel. El usuario del agua paga un tratamiento básico y después, si hace falta un tratamiento adicional, ya es el que utiliza el agua reutilizada. Pienso que, igual que para, como se ha comentado, es difícil para 1 de cada 2 europeos distinguir entre un agua natural y un agua residual, pues también sería muy difícil hacer entender al usuario normal del agua natural el tipo de tratamiento que se le debe dar al agua. Entonces pienso que actualmente que estamos siguiendo la normativa de reutilizar para que no haya impacto ambiental, esa normativa debería avanzar en el sentido de que el tratamiento de las aguas residuales sea cada vez mejor, también en coherencia con el objetivo de la Directiva Marco. Deberíamos ir a un tratamiento de aguas residuales que devuelva el agua al medio natural, pues prácticamente como estaba el agua que se tomaba en el medio natural. De esta forma evitaríamos que el usuario del agua residual para reutilización tuviera que pagar ningún coste adicional y se limitara, pues como se ha comentado, a las infraestructuras y los medios necesarios para utilizar ese agua residual. También afrontaríamos, ya se ha comentado a lo largo de la jornada, pues el tema de nuevos contaminantes emergentes y todo este tipo de situaciones de calidad que cada vez pues están más en el tema público, ¿no? Entonces, la idea que comento es de ir avanzando en los procesos de reutilización, que ese coste luego lo cubra naturalmente el que utiliza el agua natural y que no repercuta en el usuario del agua residual, del agua regenerada. No sé si alguien quiere comentar algo muy brevemente. A punto de acabar con el tiempo que tenemos para esta sesión. Bueno, pues antes de finalizar, comentaros a todos que a partir del jueves estarán disponibles en la página web todas las presentaciones que vamos a tener durante todo el día. Y ya para finalizar, dar las gracias a los ponentes que nos acompañan hoy, Conchita, Jorge, Bruno, Tomás, que está ahí en Bruselas. Y bueno, podemos pasar a tomarnos un café para descansar después de estas 2 horas. Así que, y a las 12:30, por favor, puntualidad para la vuelta. Gracias.